¿Qué tal me escucha Ugarte, Constantino, Guaita, Humeres, Troncos? ¿Qué tal me escuchan? Surco, ¿qué tal me escuchas? ¿Todo bien? Profesor, buenas noches, sí, fuerte y claro. Ah, sí, hombre, gracias. Un ratito ahí. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Constantino Huanca? Un ratito, por favor. Está calentando la máquina. Todavía no se anima. Bueno, desde la clase pasada ya venimos tratando el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación. Entonces ahora continuamos con ese tema, ¿no? Aquí vamos a ver cómo incide ahí los precios, que es sinónimo de inflación, los salarios, cómo se ven afectados, cómo se destrozan los salarios con la alta inflación, cómo la tasa de interés puede afectar en algunos casos o puede no hacerlo en otros casos, y cómo esto incide también en el tipo de cambio, ¿no? En el tipo de cambio. Todo, digamos, un tratamiento de varios indicadores eh, económicos en particular y macroeconómicos más específicamente, ¿no? Hablar de los indicadores relacionados con los precios, los salarios, las tasas de interés y los tipos de cambio, que representan los precios más importantes en una economía. Esto siempre dentro del esquema que hemos venido utilizando de 5 grupos de indicadores económicos: de producción y empleo, finanzas públicas, sector externo, sector monetario y financiero, y finalmente el que vamos a tratar en este momento relacionado con los precios. Bien, es importante señalar entonces, con respecto a los precios, que la evolución de los precios se mide por medio de índices de precios. El índice más conocido es el índice de precios al consumidor, IPC. Las variaciones porcentuales del IPC dan la tasa de inflación. Existen otros índices como el índice de precios al productor industrial o el índice de precios de la construcción, entre una serie de distintos índices de precios que se disponen en la economía, o bien el índice de precios al consumidor se puede obtener por diferentes productos, se puede obtener para productos agrícolas, para bienes cuyo precio es regulado o bienes cuyo precio no es regulado por las autoridades del gobierno. Entonces veamos ahora algunos datos. Aquí vamos a ver entonces la evolución del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, para calcularlo, lo que hace es tomar una canasta de bienes que se espera que sea representativa del consumo de la población. No son necesariamente bienes básicos. Por ejemplo, dentro de esta canasta de bienes está la cerveza. Y no porque la cerveza sea un bien básico, sino porque la gente consume cerveza. Entonces, incluir la cerveza ahí es representativo del consumo de las personas. Por ejemplo, se incluye la educación privada. Bueno, ¿por qué? Porque mucha gente, una parte importante de la población, tiene a sus hijos en escuelas privadas. Muy bien, entonces, este índice de precios periódicamente, mes a mes, se va viendo cómo evolucionan estos precios. Y observemos entonces cómo el índice va incrementando generalmente
lo cual nos indica que esos bienes, por ejemplo, que alrededor de marzo de 2011 uno hubiera podido comprar con 145 colones, en febrero de 2013 habría necesitado 160 para comprar exactamente la misma cantidad de bienes. Entonces así nos va diciendo de alguna forma cómo se va incrementando el nivel de precios en la economía en promedio. Siempre hay algunos bienes cuyo precio baja, algunos se mantienen, otros suben poco, otros suben mucho. Ahora, lo más importante aquí es poder ver cómo varía este índice de precios periódicamente. La variación porcentual mensual, estaríamos hablando aquí de la tasa de inflación mensual que tenemos en la economía, y vemos cómo entonces la inflación va subiendo, es positiva en la mayoría de los meses, es negativa, por ejemplo, en septiembre de 2011 o en julio de 2012 o en octubre de 2013. Pero la mayoría de los meses la inflación es positiva, indicándonos pues que generalmente los precios suben en vez de bajar. Entonces tenemos en este caso pues la tasa de inflación mensual. Igual podemos ver la tasa de inflación anual o podemos verla para cualquier otro periodo que uno pueda establecer. Generalmente nos interesa la tasa de inflación mensual y la tasa de inflación anual. La tasa de inflación anual de inicio a fin de año y también la tasa de inflación interanual, es decir, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses. Que nos dice de alguna forma si se está incrementando la inflación, si hay presiones inflacionarias en la economía o si más bien los precios tienden a la estabilidad. Con respecto a los precios, es importante mencionar las tasas de interés. Las tasas de interés juegan un papel importantísimo en la economía en cuanto a lo que es la asignación de recursos. Las tasas de interés influyen significativamente en las decisiones de consumo, de ahorro o de inversión. Por ejemplo, si las tasas de interés son muy bajas y usted tiene una cantidad de dinero, usted posiblemente no le interese ahorrarlo, usted va a ganar muy poco y prefiera consumir, al igual que financiar su consumo va a ser relativamente barato. Pero si las tasas de interés son más altas, tal vez usted decide no consumir y prefiera ahorrar. Entonces vemos cómo las tasas de interés influyen sobre las decisiones de las personas, de las empresas, de los intermediarios financieros, del gobierno mismo. Las tasas de interés activas son aquellas que los intermediarios financieros cobran por los recursos que prestan, es decir, es la tasa de interés que a uno le cobraría un banco cuando uno pide un préstamo, mientras que las tasas de interés pasivas son las tasas de interés que los intermediarios pagan por los recursos que captan. En este caso, si yo llevo mis ahorros a un banco, pues es la tasa de interés que me pagarían por mi dinero. La diferencia entre las tasas de interés activas y las pasivas se conoce como el margen de intermediación financiera. Es importante observar el comportamiento de las distintas tasas de interés, en especial aquellas que llamamos tasas de interés de referencia, es decir, que sirven para definir otras tasas de interés, como el caso de la tasa básica en nuestro país o de la tasa prime en Estados Unidos, entre otras tasas alrededor del mundo. Tal vez la tasa prime y la LIBOR son las más importantes a nivel mundial. Bien, entonces observemos aquí el comportamiento de las tasas activas promedio y pasivas promedio dentro del sistema financiero nacional. En este caso vemos las tasas para moneda nacional, porque igual podemos tener las tasas para moneda extranjera. Vemos aquí la tasa activa promedio, que se mantiene un poco por debajo del 20% hasta mediados de 2012, que sube un poquito y luego baja para el resto del 2012 y el 2013. La tasa pasiva promedio tiene un comportamiento similar, nada más que es muchísimo más baja, y vemos entonces cómo el margen de intermediación pues se va tendiendo a mantener a lo largo del tiempo. En esta otra gráfica vemos el comportamiento de la tasa básica pasiva. Vemos entonces cómo baja un poco a inicios de 2011 y luego tiende a elevarse hasta mediados de 2012 para luego descender y mantenerse bastante estable alrededor del 6.5% durante la mayor parte del año 2013. Vamos a hablar un poco del tipo de cambio que ya mencionamos en un video anterior. Recordemos que el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. En este caso, pues por lo general hablamos del precio del dólar en términos del colón. El tipo de cambio se ve afectado por distintas variables en la economía. Por ejemplo, el déficit fiscal.
Si hay un mayor déficit fiscal en la economía, entonces tenemos que este déficit significa pues que la economía se vuelve relativamente más riesgosa, que los capitales tal vez sean un poco más temerosos de venir a la economía nacional y el tipo de cambio tal vez se vaya a ver influenciado hacia el alza. Tenemos el crecimiento de otras economías. En la medida en que otras economías crezcan más, posiblemente demanden más nuestros productos y nuestras exportaciones suban. Al tener nosotros mayores exportaciones, podremos entonces tener más abundancia de divisas y nuestro tipo de cambio podrá ser más estable. También influye el crecimiento interno. Si crece nuestra economía a nivel interno, pues entonces vamos a querer gastar más y gran parte de ese gasto es importando bienes o viajando, por ejemplo, al exterior. Entonces ese crecimiento del ingreso interno hará que demandemos más importaciones y eso significará una salida de divisas, con lo cual el tipo de cambio tenderá a subir. La inflación es un factor importante. En este caso, la diferencia entre la inflación interna y externa. Si dentro de nuestro país tenemos la misma inflación que en los otros países, entonces esta variable no influiría. Pero si nosotros tenemos una inflación más alta que en el resto de los países, entonces nosotros tenderemos a perder competitividad. Al devaluarse nuestra moneda, entonces tendería a compensarse esa pérdida de competitividad. Igual las tasas de interés internas y externas, mientras más altas sean nuestras tasas de interés, tenderemos entonces más bien a atraer capitales. Nuestra moneda entonces se devaluaría menos. Influyen los flujos de capital y las reservas monetarias en la medida en la cual empiecen a entrar capitales, ya sea por inversión directa, por inversión de cartera, entonces habrá más abundancia de divisas, las reservas van a aumentar y sería de esperar que el tipo de cambio sea estable. Por el contrario, si tenemos fugas de capitales, se salen los capitales de nuestro país, entonces nuestras reservas caen y tenderá a devaluarse nuestra moneda. Todo esto es lo que llamamos los fundamentos de la economía, es decir, son variables que pueden explicarnos el comportamiento de la economía. También las expectativas juegan un papel bien importante. Muchas veces puede ser que estos fundamentos de la economía que nos explican cómo se comporta el tipo de cambio no estén cambiando en este momento, pero la gente espera que en el futuro se vayan a dar ciertos cambios y entonces tal vez decidan aprovisionarse de divisas hoy y empiezan a demandar una mayor cantidad de divisas y entonces el tipo de cambio sube. O por el contrario, prevén que las cosas más bien van a mejorar en el futuro, empiezan tal vez a vender sus divisas y entonces, bueno, todo esto va a afectar los tipos de cambio. Recientemente en Costa Rica hemos visto cómo el tipo de cambio ha subido y la verdad es que estos fundamentos de la economía han permanecido igual durante estas semanas. Ha habido un efecto principalmente de expectativas, un efecto principalmente especulativo, mediante el cual la gente cree que van a haber determinados comportamientos en el futuro y pues entonces deciden comprar divisas hoy, demandan más, sube la demanda, sube el precio entonces. Observemos aquí el comportamiento del tipo de cambio en colones por dólar durante lo que llevamos del año 2014. Vemos cómo durante enero se mantenía pues bastante estable, sin embargo ya al iniciar febrero empieza a elevarse paulatinamente hasta encontrar su punto más alto durante los primeros días de marzo. Después de ahí baja y se ha tendido a mantener estable nuevamente. Considero pues que esto es básicamente un efecto expectativas. En un país como el nuestro, cuando la gente considera que van a haber eventos inciertos en el futuro, no tenemos mecanismos para cubrirnos del riesgo cambiario y la mejor alternativa es simplemente comprar divisas. Así es que si uno es... Bueno, eso pasa también acá en el país, ¿no? Mucha gente se refugia en el dólar y eso hace que suba la cotización, ¿no? Y termina, digamos, afectando la economía, ¿no? Todo lo que se haga, digamos, en un sentido u otro en la economía sobre los elementos que inicialmente se han mencionado, termina afectando a la economía, ¿no? Eso ni se dude, ¿no?
Interesante todo lo que se ha presentado ahí, digamos, aquí, estos indicadores económicos, ¿no? No debemos de jugar, digamos, que están muy relacionados la producción y el empleo, ¿no? Si aumenta la producción, aumenta el empleo, trae beneficio, digamos, en ese sentido. Y al aumentar el empleo también aumenta el consumo, ¿no? Y por tanto la economía se moviliza, ¿no? Se moviliza positivamente, quiero decir, ¿no? Las finanzas públicas no podemos desligarlas del contexto porque de acuerdo con el dinero que ponga el Estado en la economía, puede reactivarse la economía o puede contraerse, ¿no? Bien sabemos que hace unos días hemos estado en una política monetaria expansiva donde el Estado ha estado gastando mucho más de lo que lo hacía anteriormente, ¿no? En términos de medicamentos, todo lo que se refiere a salud y en esto los protocolos para la vuelta a, a las clases presenciales, especialmente en colegios, lógicamente el Estado, ¿no? Ahí ha habido bastante gasto, ¿no? El sector externo no deja de interesarnos porque a mayor exportaciones, mayores divisas, mayor valor agregado, mejores condiciones para la economía, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja justamente en las empresas exportadoras o como importadoras también, ¿no? En el sector externo aparecen ahí los famosos aranceles. Hay que tener en cuenta ahí los aranceles, en el sentido, digamos, que los aranceles procuran procuran mm, promocionar la industria nacional antes que la internacional. Cuando se ponen aranceles a determinadas importaciones, se busca, digamos, que las empresas, las personas compren en el mercado nacional antes que en el mercado internacional. Pero hay muchos productos y actualmente también servicios que no se obtienen en el mercado nacional y tienen que obtenerse en el mercado internacional, lo que conlleva, digamos, a realizar las importaciones, ¿no? El dinero que vemos acá, el dinero tiene que ver primero con la política monetaria. Más dinero en el mercado, política monetaria expansiva. Menos dinero en el mercado, en la economía, política monetaria contractiva, ¿no? La política monetaria contractiva busca reducir el efecto de la mayor cantidad de dinero en el mercado, que generalmente termina originando inflación. La política monetaria contractiva hace que se reduzca esa inflación, porque cuando brota la inflación y no se controla, se puede llevar a un desbocamiento, ¿no? Y a veces esos desbocamientos son bastante dañinos porque ya no es posible, digamos, contenerlo con políticas internas, ¿no? Los precios, en la medida que suban, generan inflación. En la medida que se mantengan, bueno, no tiene ningún problema, ¿no? Pero también los precios pueden bajar demasiado y puede traer una deflación, ¿no? Las tasas. ¿Quién no tiene un crédito, ¿no? Especialmente las empresas, las familias, todos de alguna manera tienen de una u otra forma alguna deuda, ¿no? Y asumen una tasa, ¿no? Y por ahí el colega mencionó algunos tipos de tasas. Por acá, ¿dónde está esto? Por acá parece que es. Ajá, ahí está. Buena puntería. Bueno, a ver, mire, acá se menciona, porque dice las tasas de interés activas. Son las tasas
que los intermediarios financieros, sean los bancos, cajas, financieras, cobran por los recursos que prestan. En cada préstamo que entregan, ellos aplican una tasa activa, ¿no? Que en este caso de Perú es tremendamente alta, o tremendas, o tan alta, digamos, que ya son tremendistas, ¿no? Se consideran en algunos casos leoninas, perversas, abusivas, ¿no? Tanto que todo esto ya genera un malestar, ¿no? Tanto que el ministro de Justicia recientemente se ha pronunciado sobre esta tasa, ¿no? Acusando que el presidente del Banco Central de Reserva no hace nada por reducir esas tasas. Esa es una falencia, pero desgraciadamente no hay mucho reclamo en ese sentido, ¿no? Lo que dijo el ministro de Justicia, eso, en algunos casos lo han tomado como memes, como comentarios así de mala leche, le han parecido, y la gente que se ve afectada, por lo general no ha manifestado ese malestar, ¿no? Pero anda a verlo, digamos, en otras circunstancias, como cuando les toca, digamos, pagar altas tasas, cómo protestan ahí, pero ¿quién les hace caso? Nadie. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, no estamos juntos ahí para reclamar por estas altísimas tasas activas que cobra el sistema, ¿no? En cuanto a la tasa pasiva, todo lo contrario, no te pagan nada prácticamente. Finalmente termina pagando más que la tasa de interés que te paga por las colocaciones o ahorros, ¿no? Los bancos pagan 0,5%, 0,6% al año y termina cobrando de 2, 3%, lo cual, digamos, se podría, digamos, reflejar de la siguiente manera, que llevas 1.000 soles a ahorrar y recibes 980 al cabo de un año. En vez de aumentar, ha disminuido tu dinero, ¿no? Eh, en nuestro país, esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que técnicamente le llaman el margen de intermediación financiera o spread financiero, es el más alto del mundo. Alguien ya dijo alguna vez que el mejor negocio en Perú ni siquiera es ser narcotraficante, es ser banquero. El banquero gana sin ningún riesgo, ¿eh? Porque el banquero no presta su dinero, el banquero presta el dinero de los depositantes. Primero hace las captaciones, ahorros, y teniendo eso, hace el encaje necesario al Banco Central de Reserva y el resto comienza a prestarlo. Es posible que algún ahorrista o muchos de los ahorristas hayamos puesto nuestro dinero en un banco a 0,5% y luego el banco nos cobre a 50% al año. Así está la cosa, ¿no? Realmente una situación muy anómala esta, ¿no? Una situación muy anómala con bancos que son perversos y que afectan totalmente el bolsillo de las personas en particular y de las empresas en general. A ver un ratito. Anda por ahí lento el sistema. No quiere trabajar el sistema. A ver.
Profesor, buenas noches. Dime, adelante, Constantino. Adelante, ¿me escuchas? Profe, sí, le escucho. Dime, Profe, adelante, un comentario. quería hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Adelante. Dar un comentario al respecto de la inflación, ¿no? Y del manejo político monetario, ¿no? En el Perú, ¿no? Claro. El Perú, ¿no? En los años 80, del 80 al 90, había una hiperinflación, ¿no? Con la moneda, Claro. lo que es el sol y el INTI, ¿no? Claro, en Así ese es. momento se llamaba el Sol de Oro, ¿no? Luego apareció el INTI con Alan García, ¿no? Sí, Estas monedas pues se han devaluado, ¿no? Con una hiperinflación, ¿no? Que, mm, que un día o 2 días tu moneda no alcanzaba pues para nada, ¿no? Si hoy día podías comprar con 100 intis un pan, al día siguiente pues ya no alcanzaba, ¿no? exacto, En sí. este aspecto, ¿no? En este aspecto, ¿no? La economía peruana pues estaba un desastre, ¿no? Lo que actualmente está viviendo Venezuela, ¿no? O sea, similar a eso, ¿no? Aún todavía peor era, ¿no? Todavía en Venezuela pueden acceder los venezolanos a su derecho que tienen, ¿no? Una dotación de gasolina, tienen dotaciones de medicinas, leche y Ajá. alimentos, ¿no? Pero en el Perú no había eso. Esos años, ¿no? Los que recordamos, yo era bastante joven, había bastante miseria, ¿no? Prácticamente no había, ni para tu dinero no había, pues, para comprarse, ¿no? Había una escasez terrible, ¿no? Sí, exacto. Y a veces las familias, pues, en esos momentos, pues, ¿no? Las familias tenían, pues, bastantes hijos, ¿no? 3, 4. Sí, era un contexto así muy difícil para ese tiempo. Y eso, pues, hace que, eso, pues, se sentía, pues, fuertemente la miseria, ¿no? Ajá. La pobreza más que todo, ¿no? Y eso trae pues por consecuencia, ¿no? El atraso, ¿no? No solamente el atraso económico, sino también el desempleo, también se suma a eso pues la desnutrición infantil, ¿no? O sea, todo, ¿no? Claro, Y claro. eso pues en el Perú pues sucede, ¿no? Porque Alan García pues hace pues lo nacionaliza todo, ¿no? Lo nacionaliza la banca, la minería, Quiso. prácticamente el Perú no estaba preparado, ¿no? No estaba preparado para asumir, porque muchos países, profesor, han entrado a un desarrollo, a un salto económico con la nacionalización de sus empresas, pero el Perú no Ajá. estaba preparado para eso. El Perú no estaba pues a esa altura, ¿no? El mismo Estados Unidos tiene en el fondo su sistema económico es pues, nacionalista, ¿no? Con cara a capitalista, ¿no? Porque ese sistema pues defiende pues el sistema nacionalista, ¿no? Porque quieren que su país sea mejor, ¿no? Y promueven las empresas, crean los aranceles a favor de su país, ¿no? Para que prosperen, ¿no? Y muchos Correcto. países, ¿no? Desarrollan, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Pero en Ajá. este caso, el Perú, pues, ¿cómo se va a atreverse? Y ahorita también sería lo que piensa nuestro actual gobierno, sería una idea totalmente descabellada nacionalizar, ¿no? Que ningún otro país hace pues nacionalización, esa situación que nos encontramos.
Imagínate, nosotros no tenemos, no producimos ni siquiera para alimentarnos. Si bien es cierto, no hay algunos productos, ¿no? Como la papa o algunas verduras que están baratos. Pero si vayamos al fondo, ¿no? Si, llegamos a un análisis bastante minucioso, podemos encontrar, ¿no? En una familia, nuestro consumo, podemos analizar, gran parte es producción extranjera. El arroz, por ejemplo, lo que comemos diario. Lo que comemos diario, ¿no? Los fideos, las harinas, los panes, las tortas, el mismo pollo. Si nosotros analizamos bien, el pollo está alimentado pues por la soya y el maíz híbrido, que son importados de Bolivia y de Brasil en gran parte, ¿no? Entonces, estos productos también, somos un país súper dependiente, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera producir ni para alimentar a la población. Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Que si habría un bloqueo económico, yo creo que Perú sería peor que Venezuela, ¿no? Peor que tal vez esos años, porque esos años todavía la gente tenía la mentalidad todavía que heredan, pues, ¿no? De la cultura inca, ¿no? De tener almacenes, de tener trojes o ¿no? Almacenarse comida para un año o para más, ¿no? Eso se veía bastante en esos años, ¿no? Yo me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, mi papá almacenaba comida para un año o 2 años. Entonces, cuando hay paquetazos, alzas, ya pues el afecta poco. Pero ahora, pues, ¿quién tiene, quién puede tener comida siquiera para 2, 3 meses asegurado? Nadie. Ajá. En este aspecto, con un bloqueo económico, el Perú estaríamos totalmente Muertos. en un estado crítico, ¿no? Prácticamente pediríamos auxilio, ¿no? Porque ¿qué vamos a comer, pues? No va a entrar, no va a haber fideo, arroz, pan, no va a haber pollo. El pollo, por ejemplo, si no entra maíz, soya, no va a haber, pues, los criaderos de pollo no van a haber, por lo tanto, no va a haber ni para comprar, pues, ¿no? En Claro, este claro. aspecto, profesor, para evitar eso, el país, el Estado peruano debe promover estrategias responsables para asegurar, ¿no? Por lo menos no la soberanía alimenticia que estamos lejos de alcanzar, ¿no? Por lo menos productos especiales, ¿no? Que nosotros producimos, tal vez se puede industrializar, pues, de mejor forma, ¿no? Para poder, para no depender de otros países, ¿no? Ya, En claro. estos productos son productos alimenticios, ¿no? Ejemplo, ¿no? Se puede hacer, pues, de la papa, ¿no? Y del maíz, el Estado tiene que promover, pues, ejemplo, para que se pueda almacenar maíz y la papa industrializado, se puede tranquilamente, sin necesidad preservantes, conservantes. Estos productos tienen la característica que pueden almacenarse para 10 a 20 años Ya, en un clima de Sierra de Cusco, ¿no? ya. Tranquilamente tendría almacenes, tendría de alimentos, ¿no? Para poder, para no llegar a esta situación, ¿no? Ahorita, por Claro. ejemplo, la inflación, como estuve escuchando en las clases, no solamente es por la especulación, ¿no? O por el manejo político que hacen. Realmente en el Perú, por la pandemia, profesor, Claro. no hay las pequeñas empresas no han cumplido con los protocolos de bioseguridad, por lo tanto han sido cerradas. No, hasta un restaurante o cualquier otro comercio, ¿no? Ya sea pequeñas industrias, han sido cerradas. Pero las grandes empresas, profesor, han seguido produciendo.
las grandes empresas se han hecho más capital porque pues, los protocolos de bioseguridad, inclusive ellos ya tenían experiencia, ¿no? Desde 5 o 10 años antes ya utilizaban las mascarillas en los centros de producción, utilizan gafas, utilizan mamelucos, Claro, utilizan alcohol, desinfección de manos, o sea, cumplen con todos los requisitos de bioseguridad. O sea, las empresas grandes sí lo cumplían desde antes, 10 a 15 años antes ya ellos tenían pues tenían implementos de bioseguridad, entonces por lo tanto ellos no han sido cerrados. Entonces, un correcto. requisito era pues para que la actividad económica siga en actividad, que deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. Entonces, contar con equipos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Las mascarillas, lavado de mano, los Ya, letreros, las señalizaciones, los medicamentos de primeros auxilios, ¿no? Los uniformes para la protección, la mascarilla facial, o sea, todo eso, profesor, las empresas grandes ya lo tenían en mano, sin necesidad que haya COVID. Entonces, ahora ajá, lo que sucede es, pues, la producción ha disminuido y ahora lo que estamos viendo es, por más que el Banco Central de Reserva del Perú, siga haciendo bajar el dólar, pero si no hay productos con qué comprar, o sea, no hay productos que comprar, se están escaseando, o sea, ahorita se está viéndose, ¿no? Entonces, lo ujú, que se debe hacer es, profesor, es la reactivación económica, tiene que priorizarse en el tema de, más que todo en los alimentos, ¿no? Son los alimentos por los que realmente consumimos diariamente, sin ellos no podemos vivir. ¿No? O sea, claro, debemos evitar que el aceite suba pues, de 5 soles a 11, 12 soles, o el gas se dispare de 32, ahorita estamos con 55 soles de balón de gas. Entonces, todo eso, por ejemplo, debe ser controlado por el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene poder. Ahorita el Perú tiene poder, profesor, porque nosotros, el país peruano, están exportando enormes cantidades de oro, oro, el cobre, más que ya, todo el cobre, ¿no? El cobre en gran cantidad, somos tercer productor del mundo, el cobre, cha, ¿no? el más grande, ¿no? Entonces, para ser el país más minero, la población nos estamos muriendo de hambre, todo eso. Entonces, con ese dinero debe fortalecer la producción interna y ¿no? Para no depender de otros países y así evitar la especulación y la alza y la devaluación, ¿no? De la moneda, ¿no? Yo he escuchado, Claro, no estuve claro, asistiendo a varios, ¿sí? Los países donde hay devaluación, donde son países consumidores, pero un país productor tiene pues en abundancia la producción, por lo tanto no entra pues en especulación o sea, su inflación es bastante bajo porque tiene harto producto, tienen stock. Entonces, inclusive cuando hay sobreproducciones, inclusive el Estado pues subvenciona o crea ya, subsidios también, ¿no? ¿Para qué? Para que haya estabilidad, pues. claro, claro. Y si no hay producción en un país donde hay bastante miseria, escasez, de hecho que va a haber pues, inflación, profesor, Claro, siempre claro, se va correcto. a multiplicar. Muy bien, Entonces, eso sería te agradezco ahí Gracias. te agradezco tu importante opinión ahí. Eh, varias cositas ahí que sacar, ¿no? Como por ejemplo, eso yo deduzco que algo bien importante y que hay muchas cosas por hacer. Y esas muchas cosas por hacer, pues, corresponden a ustedes que son jóvenes, que se están formando académicamente ahí, tienen que su profesión puede tener un asidero en todo eso. El estudio, digamos, se presenta como promisorio para llevar a cabo una serie de actividades ahí que están ahí pendientes en el devenir cotidiano. Lo otro, digamos que depende, pues, la política económica que se lleva a cabo en el país, ¿no? Y de acuerdo con eso
se procura, digamos, el desarrollo interno o más bien el desarrollo externo. Curiosamente, nuestro país pasa por esto último, ¿no? Y entonces, como tú dices, hay que darle ahí una voltereta a la situación y promover el desarrollo de la industria nacional, de la agricultura nacional y todo el quehacer, digamos, propio, interno de nuestro país, ¿no? Bien, mire, ha ido pasando el tiempo en esta situación, hay una evaluación que desarrollar, hay hay una tarea en en la plataforma, está la tarea número 13. En la plataforma está la tarea número 13. Como todos los jueves, o sea, el día martes hacemos parte teórica, los jueves tenemos que hacer la parte práctica. Como parte práctica, entonces está desarrollar esa tarea que tenemos en la plataforma, justamente relacionado con estos temas que hemos visto el día martes y que hoy también lo hemos continuado, ¿no? Y también lo que ha comentado aquí el amigo Constantino Huanca, ¿no? Entonces, por favor, nos abocamos a desarrollar esa tarea, lo esperamos ahí en el transcurso de la noche, lo remiten como siempre a mi correo y también lo cargan a la plataforma. Si hay alguna consulta, por favor, adelante. Surco, entonces, a la tarea, nos vamos a la tarea, ¿ya? Profe, una consulta. Adelante, adelante. ¿El foro vamos a enviar al correo? La tarea. Ah, ya, profe. Ya, correcto. La tarea, nada más la tarea. Pero de paso, si le da el tiempo, también desarrollan el foro y lo cargan ahí a la plataforma, ¿no? Entonces, le damos tiempo ahí, pues, como para que no diga que no tienen tiempo, que el trabajo, esto. Entonces, tienen el tiempo para desarrollar esos eventos. Y nos quedamos ahí. Gracias. Nos quedamos ahí, ¿eh? Yo, por si acaso, voy a estar por acá cualquier dato que hubiere para agregarles.